Bueno, vamos a hablar, ya llegando casi al final del análisis de historia del último Crisantemo, vamos a hablar un poco qué es lo que pasa con el oficio de Kikonuse, qué es lo que pasa con la forma en la que él, con la forma en la que Mizoguchi demuestra en pantalla cómo evoluciona el personaje de Kikonuse a lo largo de la película, porque de alguna forma Otoku mantiene siempre la misma línea, que es esta línea empática. Otoku lo que de alguna forma asimila en la película a su personaje es la empatía, una empatía, diríamos incluso natural, naturalizada. Otoku es empática desde el primer momento de la película y será empática, tan empática en el final de la película, en el momento en el que casi podríamos decir se sacrifica por su esposo. Bueno, sin embargo, el personaje que evoluciona, que va cambiando a lo largo de la película, es Kikonuse. Porque bueno, es él quien va saliendo de su lugar de confort, de su zona privilegiada, dando lugar a la empatía que Otoku incorpora en él mismo, sobre sí mismo y sobre los demás. De alguna forma esta línea es la que se va desarrollando a lo largo de la película y es muy interesante cómo esta línea madurativa de Kikonuse se ve reflejada en la maduración actoral, ¿no? El perfeccionamiento actoral del personaje. ¿En qué sentido lo decimos esto? Bueno, diríamos que Kikonuse, a medida que va tomando este pensamiento empático, este pensamiento de considerar al otro, de ponerse en el lugar del otro, en este caso de Otoku, y va experimentando distintas dificultades, sobre todo frustraciones, tragedias, va adquiriendo una especie de conciencia existencial de quién es y de qué lugar ocupa en el mundo, no como Kikonuse mismo, sino como persona dentro de un entramado, a qué clase pertenece, por decir de alguna manera, porque sabemos que Kikonuse está dentro de la clase alta de Japón por una cuestión totalmente coyuntural, y es que fue adoptado. Él no nació en esa clase. Entonces lo que muy interesante hace la película, justamente con la cuestión de que Kikonuse sea adoptado, es que él no pertenece a esa clase alta, sino él pertenece a otra clase, más a lo que es el entramado popular. Y la película lo que permite es que él mismo se vaya dando cuenta a dónde pertenece, ¿no? Él, que estaba insertado en la clase alta por esta cuestión puramente coyuntural de haber sido adoptado, a medida que transcurre la película va adquiriendo en esa maduración la conciencia de quién es él en su interior y de quién es él con los demás, de quién es él en el entramado social. Y eso es lo que nos permite de alguna forma aventurar o argumentar que una vez que la película termina y que no se nos cuenta lo que viene después en la vida de Kikonuse, nosotros nos queda una especie de certeza, y es que él no se va a volver petulante, prepotente, totalmente abusivo con ese poder como era su padre o como eran los que se desarrollaban similarmente en ese lugar social, en ese lugar alto de las clases sociales. No, la película ha demostrado que ha alcanzado tal maduración que aún regresando a ese lugar de la clase alta a la que pertenece su padre, ya ha incorporado tal empatía y ya ha incorporado tal conciencia de su clase y de sí mismo, que la película no necesita contarnos que Kikonuse no se va a volver un tarado totalmente petulante de la clase alta, alguien que no tiene conciencia de los demás y que se vuelve un egoísta encerrado en sí mismo.
como hoy estamos viendo, pasa mucho con ese gran egoísmo de clase que sucede siempre, pero que se ve mucho más evidente en este tema de la cuarentena, ¿no? Como la gente de clase alta no le interesa conservar una situación de salud pública y social, y quiere seguir transitando y circulando con todas sus ventajas y con todas sus libertades, sin acatar ningún tipo de norma o de pedido. Bueno, ese mismo egoísmo, esa misma petulancia, esa misma omnipotencia es la que de alguna forma se le suele atribuir históricamente a la clase alta, y que podríamos decir que Kikunuce podría tener muy sutilmente en el inicio de la película, porque nunca se lo muestra como una persona de esa forma, pero que lo podría tener por el solo hecho de ser todo el tiempo adulado y de pertenecer a la clase alta, se la podría creer, diríamos. Bueno, en el final de la película no necesita contarlo, porque él no se la va a creer, porque él ya, gracias a su relación con Otoku, ha tomado verdadera dimensión de quién es en este mundo, y el posicionamiento de una clase más alta o tener más o menos dinero no lo va a cambiar. Por eso ese final en relación a la vida de Kikunuce, más allá de la muerte de Otoku, es positivo. Es positivo de Mizoguchi, y lo que va a estar diciendo Mizoguchi es: esas personas, esos Kikunuce, en el futuro son los que van a permitir una reforma social en Japón, una mayor apertura clasista, romper con las estructuras férreas, romper con esta cuestión de estratos. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? Que en las sociedades feudales no hay clases, sino hay estratos donde el que nace en un lado no sale de ese lugar social. Bueno, lo que está diciendo es: la sociedad que viene, la sociedad que de alguna forma representará Kikunuce, va a permitir que esas estructuras se rompan, que haya una mayor flexibilidad social, una mayor integración social, y que podamos tener alguna movilidad de clase, que en algún punto sucede, pero bueno, ya hemos visto que con el devenir de lo que ha sido el siglo XX y el siglo XXI, diríamos que las clases sociales se han vuelto a estratificar y se han vuelto a segmentar y se han vuelto a endurecer tanto como lo que fue la época feudal. Esa movilidad de clase ha desaparecido, o el ideal de movilidad de clase ha desaparecido, y vivimos nuevamente en estratos donde el que nace en una clase difícilmente pueda alcanzar otra o pueda ascender socialmente. Pero bueno, no nos olvidemos que Mizoguchi hace esta película en el 43, y las expectativas de integración social eran altas en cuanto a una mirada progresista. Por eso decíamos que Mizoguchi tiene una mirada progresista en esta película, y Kikunuce representa ese nuevo gen, diríamos, de lo que van a ser las nuevas generaciones en cuanto a una mayor apertura en cuanto a lo que es el cuerpo social en su conjunto. A diferencia, por ejemplo, decíamos La Soga. ¿Se acuerdan la película de Hitchcock? Donde decíamos, bueno, La Soga es una película muy negativa porque dice los jóvenes que se están formando y van a heredar el poder del mundo, van a tener el poder del mundo, son jóvenes que tienen ideas y formas de proceder como Brandon y Phillips, los protagonistas de La Soga. También es una película que intenta dejar una mirada hacia futuro de lo que va a venir. En el personaje de Kikunuce esto sucede positivamente. Y bueno, como decíamos, ese trauma, ese existencialismo que Kikunuce adquiere en la película es lo que lo hace ser mejor actor. Miren qué bueno que está esto, ¿no? Él mejora actoralmente cuando mayor conciencia de clase adquiere, ¿no? Él se transforma en un actor, como si ser un actor es casi ser, o pretendería que ser un buen actor es ser un ser humano, un buen ser humano, un ser humano con todo el carácter del humanismo que solicita ponerse en el lugar del otro, que es el trabajo del actor, ¿no? Un trabajo puramente empático. Que si uno no es una persona empática, que si uno no es una persona sensible, que si uno no es una persona abierta a las problemáticas de otras clases sociales o de otros entornos sociales,
no se puede transformar en un buen actor, no puede ser un buen actor si eso no lo lleva a la práctica más allá de lo que haga en su trabajo. Es decir, no es que yo voy a actuar y en el momento que voy a actuar, bueno, hago de cuenta que soy un pobre porque en ese momento creo que estoy generando una empatía, entonces me pongo en el lugar del pobre, y después cuando salgo del set de trabajo del actor, y me importa muy poco lo que le sucede al pobre o lo que le sucede a las otras clases sociales, y vivo totalmente indiferente. Bueno, eso, diría Mizoguchi, y lo podemos trasladar nosotros, eso se nota. Y eso nos pasa, y eso se nota cuando vemos un actor que, por ejemplo, casos típicos, ¿no? En la televisión argentina pueden encontrar 200.000. Quiere hacer de una clase social, vuelvo de nuevo al ejemplo, de un pobre o de un chico que vive en una situación de marginalidad. ¿Qué es lo que hace? Como no tiene ni idea, como no ha desarrollado ningún tipo de empatía social en cuanto a qué es ser marginal, qué es ser pobre, cómo se vive verdaderamente en un contexto tal, ¿qué hace? Recurre a los estereotipos que le han dicho que el pobre o el marginal es. Entonces vemos, ejemplo clásico, en las series de Polka, vemos, en todas esas series de Canal 13, incluso en las películas también, vemos que cuando se representa a un marginal, a un pobre, o entiéndase la figura, a un delincuente, ¿en qué se cae? Y se cae siempre en el mismo estereotipo: el pibe chorro, el mismo look y la misma forma física, la misma forma de hablar, las mismas expresiones, se repiten. Podríamos agarrar 10 series distintas de Polka o películas y van a ver que se repiten exactamente. ¿Por qué? Porque como no se tiene ni idea de cómo se configuran esas psicologías, se cae en los estereotipos. Y las actuaciones son pésimas, porque son actuaciones totalmente estereotipadas. Eso es lo que critica de alguna manera Mizoguchi, y eso es lo que dice, de alguna forma valoriza el carácter de una buena actuación, y es lo que adquiere Kikunuce en la película. Se convierte en un buen actor cuando se convierte en un ser humano comprometido socialmente o con una empatía social. Y esto también lo traslada a la figura de la mujer, que es muy interesante. Kikunuce en el kabuki tiene que representar siempre los roles de la mujer. Ocupa los papeles femeninos. Como sabíamos, las mujeres no podían actuar en el kabuki. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace mejor? Bueno, obviamente cuando lo hacía mal era porque no tenía ni idea quién era la mujer. ¿Qué era una mujer para Kikunuce? Y era la geisha, o eran las mujeres que ocupaban los lugares preestablecidos, pero no tenía ni idea de la identidad femenina. ¿Qué era una mujer para él? No tenía conocimiento. Cuando conoce a una verdadera mujer, cuando conoce verdaderamente lo que es la identidad femenina por medio de Otoku, él puede representar correctamente, o puede representar, por lo menos diríamos de la forma más cercana, lo que es el rol femenino en el teatro kabuki. Y eso es lo maravilloso de lo que construye Mizoguchi en la película.